Muy buenas noches, hermanos, hermanas, Grupo Templo Betel, que el Señor les bendiga. Estamos una vez más aquí para reunirnos en la fe del nombre del Señor Jesucristo, para estar orando, estar intercediendo, y además también escuchando el mensaje de su palabra. Bendecimos al Señor por esta oportunidad y damos gracias al Señor por ello. Vamos a orar para que Él dirija todo lo que vamos a hacer, sea todo para la honra y la gloria de su nombre. Padre Celestial, venimos a ti en el nombre de Jesucristo, te damos gracias por tus muchas y grandes misericordias. Padre, en el nombre de Jesús te pido tu bendición sobre este servicio, te pedimos que seas propicio en nuestras vidas, nos ayudes, Señor, que la gracia tuya sobreabunde, Señor amado, y este servicio, como todos los servicios que hacemos, sean de bendición para los que estamos escuchando, Señor, para la gloria de tu nombre, por Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Bien, hermanos, vamos a escuchar una alabanza a nuestro Dios.
¿Cuántos creen que Él es Señor? Bien, hermanos, también después de escuchar esta preciosa alabanza vamos a hacer la oración de intercesión que hacemos en cada servicio, en cada reunión. Bendecimos al Señor por ello y pedimos que una vez más, y el Señor que está con el oído atento para escucharnos, Él una vez más se manifieste en nuestras necesidades, en nuestras angustias, en nuestras aflicciones, en nuestras enfermedades. Tenemos la lista de los hermanos que están allí trabajando en el área de la salud, los que están en el frente allí, ya, y los nombro: la hermana doctora Maret, el doctor Eddie Apolo, el doctor Guillermo Ayares, el doctor Rafael Riquelme, la doctora Giancarla Gambi, la hermana Ruth y Helen del Águila, matrimonio Alonso y Leticia, Patti Quintilés, Moisés Castañeda, Nelson Venegas, Rafael Benavides, mi hijo, y Javiera, mi nieta, Paulo Collao, Brenda Miranda, Eric Castañeda, David y Elizabeth Higuera, Javiera Aravena, y también incluimos, como siempre desde hace un tiempo, a los hermanos y amigos y familiares conductores de la locomoción colectiva. Ellos están expuestos a contagio por estar subiendo y bajando tanta gente, pero también están expuestos a agresiones, ¿ya? La gente está muy agresiva. Entonces, también los ponemos a ellos en esta oración de protección, ¿ya? Tenemos una lista de enfermas: la hermana Mari, ya, la hermana Mari, gracias al Señor, estuvo anoche con nosotros en la reunión Zoom. Victoria Fritz, matrimonio Almuna Rosales, Rodolfo León, Esteban Ancamín, Juan Carrión, Nancy Romero, Ana Ilavaca, Heriberto Higuera, Miguel González, María Alarcón, Patricio Frías, Rosario Collao, María García, Virginia Bermúdez, Nora Jorquera, Alcides García, Gloria Valenzuela, Alicia Yasquén, Leonidas Campos Yaquén, Yasna Chávez, Ana Vera, Isabel García, Daniela Jorquera, José Abelo, Johnny Pastene, Jorge García, Carlos Rivas, el hijo de mi hermana Elizabeth, y la doctora Nubia Riquelme y el doctor Guillermo Reyes Guzmán, que me pidieron específicamente la oración por él, porque está bastante complicado. No he llamado para saber, pero espero la respuesta del Señor en este doctor, ¿ya? Y también tenemos las peticiones, pues hermanos, peticiones, hay varias peticiones: la hermana Charo Romero, Carmen Garrido, Lorena Pastene, Elizabeth Cifuentes, Neri Cifuentes, Andrés Cepeda, Carolina Alarcón, Tami, Miguel Úbeda, familia Valdivia Yanquén, Herminia Silva, nuestra hermana Herminia. Seguimos orando para que el Señor, en su gran misericordia, la sea restituyendo totalmente. No es una ancianita, pero allí ella es nuestra querida hermana Herminia, como asimismo nuestra hermana Celia Bernal, el hermano Juan Foster, por Diego, el nieto de mi hermana Margarita, y por Alin Mella. Esas serían todas las peticiones, hermano, confiando en que el Señor, en su gran amor, Él concederá, dice que Él concederá las peticiones de tu corazón, de acuerdo a su voluntad, por cierto, ¿ya? Vamos a orar entonces, a ponernos delante del Señor, para que, hermanos, tengamos, como siempre hemos tenido, respuestas positivas de parte de nuestro Dios. Oramos al Señor. Padre,
en el nombre de Jesús, una vez más venimos a tu presencia, sabiendo, Señor, que tú siempre nos atiendes y te damos gracias por ello. Te pedimos, Señor, por nuestros hermanos que están allí en el área de la salud, están muy expuestos a contagio. Te rogamos que en tu mucha misericordia, tú, Señor amado, les guardes, les acompañes, les bendigas, Señor, les ayudes, Señor, que ellos entiendan que tu mano protectora está con ellos, Señor. Levanta, Señor, mantos, Señor, de cuidado, muros, Señor, fuertes para contener toda acechanza maligna, Señor, toda peste destructora, sea, Señor, vencida por el poder de Jesucristo, y nuestros hermanos estén protegidos por tu gracia bendita. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú, Señor, pongas protección sobre ellos, como también te pedimos por esta larga lista de enfermos. Te rogamos que tú seas, Señor, obrando misericordia, ayudándoles, Señor, Dios mío, en su, quizás muchas veces, Señor, viene la duda, pero tú quita la duda, como aquel enfermo y enferma que vino, Señor, creo, pero ayuda en mi incredulidad. Señor, ayúdanos a creerte a ti, porque tú eres el Dios de la misericordia. Señor, en el nombre de Jesús, proclamamos salud para todos estos enfermos. En el nombre de Jesús, proclamamos salud para Jesucristo nuestro Señor. También incluimos a las peticiones y problemas que nuestros hermanos están poniendo. Te rogamos, Señor, que tú en tu infinita misericordia les acompañe. Señor, les conceda de acuerdo a tu voluntad, cubra sus necesidades espirituales, físicas y materiales, Señor. En el nombre de Jesús, proclamamos victoria para la gloria de su nombre, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor nos bendiga. Amén. Bien, hermanos, también tenemos avisos para el domingo a las 6 de la tarde. Tienen su reunión de escuela dominical, la hermana Patti con la hermana Fabiola. Ellos tienen su reunión con los niños, la escuela dominical, domingo a las 6 de la tarde. El Señor bendiga y ayude a los papás para que ellos incluyan a sus niños también, hermanos, hermanas, para esta escuela dominical. Es tan importante. Dice la palabra del Señor: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Así que, hermanos, ese es el aviso. Y el día martes empezamos otra vez a insistir con este aviso a los jóvenes de la iglesia, que el Señor les ayude para que ellos puedan también participar de la reunión que se hace el día martes a las 20 horas. Que el Señor les bendiga. Hermanos, gracias al Señor por la reunión de ayer, estuvo preciosa, hubieron más hermanos, pero todavía faltan algunos que se conecten, hermanos, a la reunión Zoom que hacemos los días miércoles. Dios, en su misericordia, nos bendiga y estemos orando para que el Señor nos dé sabiduría e inteligencia para cuando tengamos que abrir el culto, hermano. Ya desde el lunes comenzamos en la etapa 4, donde hay algunas posibilidades mayores. Dios nos bendiga y todo sea, hermano, y nos preparemos para la gloria del Señor sea todo. Gracias al Señor por ello. Y hermanos, también ahora pasamos a la parte más importante de este servicio. ¿Qué es lo más importante de cada servicio? Es la palabra de Dios. La palabra de Dios, que es comunicada en esta ocasión por nuestro querido hermano Jaime Ortiz. Que el Señor lo bendiga. Amén y amén.
Amén. Amén. Damos gracias al Señor, amados hermanos, por estar en la presencia del Señor una vez más, en los negocios del Señor, por poder, hermanos, estar frente a la palabra del Señor, que es una bendición tener el consejo del Señor en nuestras vidas. Un gran saludo para todos los hermanos, un abrazo fraterno, hermanos, a todos los hermanos, que el Señor siga estableciendo el gobierno suyo sobre nosotros, sobre nuestras vidas, sobre nosotros como iglesia del Señor. Hermanos queridos, les invito a ir a la palabra del Señor, ahí en el libro de Hechos, de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2. Vamos a leer solamente un versículo, 2:36. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Amén. Amén. Aquí encontramos el apóstol, ¿no es cierto?, que está con un discurso, hermanos, frente a aquellos hombres que fueron, hermanos, causantes de la muerte de Cristo. No vamos a hablar de eso, sino que he querido tomar este versículo, hermanos amados, para hablar un poquito del gobierno del Señor Jesucristo, hablar un poquito, hermanos, con respecto a que el Señor debe ser el Señor de nuestras vidas. Debe ser no el Señor solamente, sino que el Señor de mi vida. Aquí el apóstol le dice a esta gente, ¿no es cierto? Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Sabemos que el Padre lo exaltó hasta lo sumo, ¿no es cierto? Y le dio un nombre que está por encima de todo nombre. A este sepa pues ciertísimamente, o sea, sepa todo Israel, sepa toda la gente que a este Jesús, ¿no es cierto?, fue el nombre del Señor cuando Él estuvo aquí en la tierra. Él vino a ser como nosotros, su nombre fue Jesús, era Jesús en ese tiempo. Pero después que el Padre lo levanta y lo exalta hasta el sumo, dice el apóstol: sepa pues ciertísimamente que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis y matasteis, dice, el Padre le ha hecho Señor y Cristo. Ya no Jesús, ¿no es cierto? Ya no un hombre que estaba dispuesto a dar su vida, sino que ahora un Dios que había cumplido, que había pasado por la muerte, por la cruz, y ahora estaba gobernando. Eso es lo que le dice el apóstol a esta gente. A este Jesús, a quien Dios le ha hecho Señor y Cristo. Señor y Cristo. ¿Qué es el Señor para nosotros? Debemos entender, hermanos, y que el Señor abra los ojos de nuestro entendimiento para que podamos, amados hermanos, entender la palabra Señor, la palabra Señor. Señor es dueño, ¿no es cierto? Señor es el que gobierna sobre una persona, en este caso sobre nosotros, sobre nuestras vidas. Cuando yo declaro que Jesucristo es el Señor, decimos una tremenda verdad y decimos amén, Jesucristo es el Señor. Pero ahora, si nos acercamos un poquito más, si nos unimos un poquito más, hermanos, y decimos Jesucristo es mi Señor, entonces ahí hay una diferencia. A Jesucristo es el Señor, decimos amén, Jesucristo es el Señor. Y cuando yo digo Jesucristo es mi Señor, yo lo invito a venir y yo le digo: Señor, tú eres el Señor de mi vida, tú eres el Señor de mi casa, tú eres el Señor de mi matrimonio, el Señor de mis hijos, el Señor de
de todo lo que usted me ha entregado en mis manos, usted es el Señor. Usted es mi Señor. Y cuando yo declaro, hermanos amados, que este Jesucristo es que el Padre le ha hecho Señor y Cristo, yo ahora lo traigo a mi casa, lo traigo a mi vida, al Señor. Recordemos, hermanos, que somos sacerdotes y sacerdotisas del Señor. El sacerdote, hermano, es aquel que tiene la capacidad de traer a Cristo a la casa y de llevar los hijos a Cristo. El Señor nos dé sabiduría y nos dé gracia, hermanos, para que nosotros podamos, como sacerdotes de Cristo, traer al Señor a nuestra vida, a nuestra casa. Ya no verlo como el Señor del universo, como el Señor del mundo. Ahora yo lo veo más aún como el Señor de mi vida, como el Señor de mi casa, como el Señor de mi matrimonio, como el Señor de la congregación. Señor nos bendiga, hermanos. Entonces, vamos, hermanos, por la gracia del Señor, viendo sobre, hermanos, qué significa qué es el Señor en nuestras vidas y cómo debemos verle nosotros, cómo debe actuar el Señor en nosotros, cómo le debemos dejar gobernar al Señor en nuestras vidas. Vamos, hermanos, ahí al libro de Romanos. En el capítulo 10, hermanos, de Romanos, versículo 8. Del versículo 8 en adelante vamos a leer en el nombre del Señor. Dice, mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Amén. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Amén. Hermanos amados, decimos amén a la palabra del Señor. Esta es la palabra de fe que predicamos. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Hermanos amados, la palabra del Señor debe estar en nuestra boca, en nuestro corazón y también en nuestra mente. Hermanos amados, y debemos recordar la palabra del Señor, debemos tenerla en nosotros, debemos, hermanos, el Señor nos debe usar a nosotros en los momentos diferentes que podamos vivir. Hermanos, de repente debemos orar por enfermos, de repente debemos atar demonios, de repente, hermanos, debemos orar en diferentes áreas, en restauración, hermanos, de vidas. El Señor nos ayude para que cada vez que nos toque orar, que nos toque, hermanos, estar en la gracia del Señor, haya una palabra en nosotros, en nuestros corazones, en nuestras mentes y en nuestra boca. Que el Señor ponga palabra en nosotros. Isaías dijo, ¿no es cierto? El Señor quema los labios con un carbón encendido y tomó el serafín, ¿no es cierto? Tomó una tenaza con un carbón encendido y lo puso ahí en la boca del profeta, ¿no es cierto? Para que no salga palabra de hombre de nosotros, sino que salga palabra del Señor. Debe haber una palabra, un consejo, debe haber un versículo grabado en nuestra mente y que esté guardado en nuestro corazón y que salga por nuestra boca para que lo confesemos. Dice, ¿qué dice? ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué dice la palabra del Señor? Cerca de ti está la palabra, en nosotros, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Amén. Debe haber una palabra que predicamos y la palabra predicada debe ir con fe. ¿Cuál es la palabra de fe que predicamos? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Esta es la palabra de fe que debemos predicar nosotros. Aquí el apóstol decía, esta es la palabra de fe que predicamos, ellos como apóstoles. Ahora, esta es la palabra de fe que predicamos nosotros.
que si confesares con tu boca, esto es para el mundo, ¿no es cierto?, que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios, el Padre, le levantó de los muertos, serás salvo. Esta es la palabra de fe que debe haber en nosotros. Predicamos, y si alguien confiesa a Jesucristo y dice y reconoce en su vida que Jesucristo es el Señor de su vida, de su corazón, dice que será salvo. Hermanos, que el Señor nos dé gracia y sabiduría a nosotros para predicar esta palabra y confesar que Jesucristo es el Señor. Será salvo. Esta palabra la predicamos normalmente, hermanos, para salvación, pero también, hermanos, hay muchas situaciones que a nosotros nos envuelven, enfermedades, hermanos, situaciones de problemas, hermanos, en el matrimonio, en los hijos, problemas económicos, problemas, hermanos, con la jefatura donde estamos trabajando, a lo mejor. Hermanos, es como que a veces se nos desarma todo lo que estaba muy bien armado. Entonces, allí en ese momento debemos decir, llamar a Jesucristo: Señor, te declaro el Señor de esta situación, te declaro el Señor de esta enfermedad que se me ha declarado, te declaro el Señor del problema que puedo tener con mi casa, en mi matrimonio, en los hijos. Te declaro el Señor. Y cuanto, hermanos amados, nosotros declaramos a Jesucristo como el Señor de nuestras vidas, o sea, no hay nadie más que se enseñoree de nosotros. No hay nadie más, porque más adelante vamos a ver, hermanos, que dice la palabra del Señor que hay muchos señores y muchos dioses, pero para nosotros hay un solo Dios. Hermanos amados, y en esto nosotros debemos entender que Satanás, sus demonios se convierten en dioses en nosotros. El dinero se convierte en un dios en el hombre. Dice que en la palabra del Señor, hermano, dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males. O sea, hay tantas cosas que se pueden convertir en Dios en nuestra vida. Los hijos, hermanos, y que el Señor nos perdone si es que tenemos endiosado alguna cosa en nosotros. Que el único Dios que debe estar en nosotros y debemos declararlo como el Señor de mi vida, de nosotros, de nuestra vida, es el Señor Jesucristo. Y cuando yo declaro que Jesús es el Señor de esta enfermedad, de este problema, cuando yo declaro que Jesucristo es el Señor de mi casa, de mis hijos, hermanos amados, no hay ningún otro Señor que se pueda adueñar de ese problema. El Señor debe ser el rey, el que gobierna, el que establece su gobierno sobre cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, y sigamos predicando esa palabra con fe. Que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Bendito sea el Señor. Sigamos predicando esa palabra. Debemos declarar al Señor gobernando en nosotros. Debemos declarar al Señor en la enfermedad: Jesucristo, tú eres mi Señor. Bendito es el Señor. Orábamos hoy día por un joven que tenía un problema, hermanos. Usted me va a entender, no quiero nombrar la situación por amor a nuestra hermana que expuso la petición. Yo pido al Señor y hermanos, y insto a nuestra hermana a que coloque a ese joven y declare ella que Jesucristo es el Señor de ese joven, así como lo hizo la hermana Rocío. Sigamos declarando nosotros que Jesucristo es el Señor de nuestros hijos, aunque no veamos resultados, en el matrimonio, aunque no veamos resultados en la enfermedad. Declaremos que Jesucristo es el Señor. Y en algún momento podemos conversar con esa persona, con ese joven, que nuestra hermana se dé ese trabajo y ella lo haga confesar, que él confiese que Jesucristo es el Señor de esa enfermedad de su vida. Y así, hermanos, vamos entregando toda carga al Señor. Amén, amén. Vamos, hermanos, ahora, hermanos, estábamos en Romanos, vamos a ir a Corintios.
Corintios, hermanos, en Primera de Corintios, tenemos una cita más allí, hermanos, en el Primera de Corintios, capítulo 8, versículo del 5 al 6. Esto es lo que recién hablábamos. Dice, pues aunque hayan algunos que se llaman dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores. Eso es lo que yo recién, hermano, citaba, que hay muchos dioses, hay muchos señores, sea en el cielo o sea en la tierra. Hermanos, nosotros debemos, en el nombre del Señor, entender que para nosotros hay un solo Dios. Leamos de nuevo el versículo, hermanos, creo que es bien importante. Pues aunque hayan algunos que se llamen dioses, hay algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores. Hermanos, sabemos nosotros que hay gentes que adoran una imagen, adoran a una persona que ya ha muerto, adoran, hermanos, y piden milagros a través de las personas que ya han partido. Hermanos, para nosotros, de acuerdo a la palabra del Señor, eso no corre, porque, hermanos, el único que tiene poder para restaurar vidas y para cambiar vidas es el Señor Jesucristo. Aunque hayan muchos dioses, aunque hayan muchos señores, aunque hayan muchos que se llamen dioses o señores, versículo 6 dice, pero nosotros, sin embargo, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, el cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Bendito es el Señor. Para nosotros, o sea, para el mundo, es posible que hayan muchos dioses. Para el mundo, hermanos, el mundo tiene muchos dioses, confían en muchas cosas, hermanos, y se crean dioses y se creen dioses algunos también. Amados hermanos, pero sin embargo, para la iglesia, para nosotros, hay un solo Dios. Hay un solo Señor Jesucristo, del cual proceden todas las cosas. De allá proceden todas las cosas. Hermanos, si declaramos nosotros con nuestra boca, con nuestra mente, con nuestro entendimiento, que Jesucristo es el Señor de alguna enfermedad, de algún problema, de algún hijo inconverso, hermanos, de alguna situación que estemos viviendo difícil, declaramos que Jesucristo es el Señor, de allá proceden todas las cosas, de allá vienen todas las cosas. Bendito es el Señor. Que en nosotros no haya otro Dios en nuestra vida, que no haya otro Señor en nosotros. No nos creamos nosotros, hermanos, aunque el Señor nos haya dado gracia humanamente para trabajar, para hacer trabajos bien hechos, para ser un buen obrero, hermanos, en cuanto al trabajo cotidiano. No nos podemos jactar nosotros de eso, porque eso se nos ha dado del cielo. De allá proceden, del Padre proceden todas las cosas, del único Señor Jesucristo. De allá vienen todas las cosas. Por lo tanto, amados hermanos, yo les ruego en esta hora, en el nombre del Señor, que nos despojemos de toda creencia, hermanos, de todo dominio, de todas esas cosas, hermanos, que Satanás pone en nuestro oído. Hay un solo Dios y un solo Señor. La palabra dirá, más adelante dirá, que hay un solo Dios y mediador entre Dios y los hombres. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas. Y nosotros somos para Él. Amén.
somos para Él, le pertenecemos a Él. Y un Señor Jesucristo, el cual dio la vida por nosotros, ¿no es cierto? Por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. O sea, nosotros subsistimos, nosotros estamos, nosotros hemos venido a Él por medio de Él. Porque yo soy el camino, dijo el Señor, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie puede ir al Padre sino por aquel que murió en la cruz, sino por mí, dijo el Señor. Amén. El Señor nos bendiga, hermanos, que no haya otro Señor en nosotros. Que una enfermedad, amados hermanos, no se convierta en Señor para nosotros. Que no nos gobierne una enfermedad, sino que sigamos adelante confiando en que el Señor Jesucristo, Él es nuestro Dios y nuestro Señor maravilloso. Allí en el libro de Filipenses, hermanos, Filipenses capítulo 2, ahí encontramos una palabra preciosa, maravillosa, gloriosa, hermanos, porque aquí encontramos la exaltación de Jesucristo, su Hijo maravilloso. Filipenses 2, hermanos, Filipenses capítulo 2, versículo 6, versículo 9, hermanos. Vamos a leer del 9 en adelante. Amén. Dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Por la obediencia, si leímos un poquito más atrás, hermanos, por la obediencia de Jesús, su Hijo, amados hermanos, el Padre lo exaltó hasta lo sumo, hasta lo más alto. O sea, no hay un nombre más alto que el nombre del Señor Jesucristo. Y aunque lo sabemos, lo debemos repetir cada vez que sea necesario, porque lo exaltamos y lo glorificamos, reconociendo que su nombre está por encima de todo nombre. Dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es por encima de todo nombre. ¿Para qué le dio un nombre el Señor? ¿Para qué? Con un fin, ¿no es cierto? Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Para que en el nombre de Jesucristo, de aquel que fue exaltado a lo sumo, se doble toda rodilla de los que están en los cielos y de los que están en la tierra y de los que están debajo de la tierra. Toda lengua, hermano, confiese que Jesucristo es el Señor, dice más abajo. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. O sea, toda rodilla se doble, se inclina, reconociendo la grandeza del Señor, de los que están en los cielos. En los cielos, hermanos, sabemos que los 24 ancianos se postraron, arrojaron sus coronas y se postraron sobre su rostro, dice, y ellos adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Hermanos, y los que estamos aquí en la tierra, nosotros debemos reconocer a Jesucristo como el Señor, y yo me debo inclinar frente a Él y frente a nada más, hermano, frente a nada más. Nuestra madre, nuestro padre, que ya a lo mejor han partido a la presencia del Señor, nuestros hijos, que a lo mejor han partido a la presencia del Señor, no podemos inclinarnos ante ellos, porque ellos son personas como nosotros. Ante el único que debemos inclinarnos y adorar y reconocer como el Señor, ante aquel que el Padre lo exaltó hasta lo sumo. ¿No es cierto? Y los que están debajo de la tierra, los demonios, dice que también creen y tiemblan a la palabra del Señor. También se tienen que doblegar, también deben reconocer a Jesucristo como el Señor. Porque el poder que levantó a Cristo de entre los muertos, ellos vieron el poder que levantó a Cristo de entre los muertos y hermanos, y ese poder ahora opera en la iglesia del Señor. Por lo tanto, también, hermanos, los que están debajo de la tierra, hermanos, deben confesar a Jesucristo como el Señor de sus vidas.
Y fíjese lo que dice el versículo 11. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. ¿Cómo nosotros glorificamos al Señor? Aquí hay una forma, hermanos, diferente de glorificar al Señor. Nosotros en la iglesia levantamos los brazos y damos glorias al Señor y amén. Alabado sea el Señor, porque le debemos glorificar cada día. Dice aquí, hermanos, que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. O sea, cuando yo declaro y confieso, Jesucristo, tú eres el Señor de mi problema, tú eres el Señor de la enfermedad que se me ha declarado, tú eres el Señor de mi casa, de mis hijos, tú eres el Señor de la congregación, tú eres el Señor de todo lo que tú me has dado. Entonces, con esa actitud, declarando al Señor sobre mi vida, yo glorifico al Padre. Bendito es el Señor. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Para gloria de Dios Padre, hermanos. Que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Hermanos, solo para reafirmar, hermanos, esta palabra de que debemos glorificar al Señor y que debemos reconocerle como el Señor, como el Rey de nuestra vida, les invito a ir, hermanos, ahí al libro de Isaías. Isaías, hermanos, allí en el capítulo 45, versículo 22 y 23. Dice, mirad a mí y vivirá y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. El Señor, el Jehová Dios de los ejércitos, dice, mirad a mí, dice, y sed salvos todos los términos de la tierra, porque no hay Dios, sí, porque yo soy Dios y no hay más. O sea, el Padre lo declara. El Padre lo declara, ¿no es cierto? Y el Padre declara a Jesucristo como el Señor. Le da un nombre que está por encima de todo nombre. Entonces aquí el Padre dice, miradme a mí y sed salvo todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay otro. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿No es cierto? Eso es lo que el Padre dice acá. Aquí dice, miradme a mí y sed salvo todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. O sea, Él es un solo Dios. Es un solo Señor Jesucristo. Amén. No busquemos otros dioses, sino que el Padre mismo lo declara. Y mire lo que dice el versículo 23. Por mí mismo hice juramento, dice Jehová, ¿no es cierto? De mi boca salió palabra en justicia, y no será revocada, que a mí se doble toda rodilla y jurará toda lengua. Salió palabra de la boca del Padre, una palabra con gracia, con justicia, dice, ¿no es cierto? Y no será revocada, o sea, esta palabra nadie la podrá cambiar, nadie la podrá mover, nadie podrá, hermanos, cambiar esta palabra que el Padre la declaró, que salió palabra con justicia, palabra de su boca, y no será revocada, o sea, no habrá ningún arreglo contra esta palabra, sino que quedó establecida hasta siempre. Bendito es el Señor. ¿Cuál fue la palabra? Que a mí se doble toda rodilla y jurará toda lengua. Es lo mismo que leíamos allá en Filipenses, hermanos, y aquí el Señor Jesucristo dice que esta palabra no será revocada, que ante mí se doble toda rodilla y jurará toda lengua. Toda rodilla se doble de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese, aquí dice, jurará toda lengua. Y esto tiene que ver con confesar. Jurará toda lengua tiene con confesar. Confesar a Jesucristo como el Señor. Ahí, hermanos, para aclarar un poquito esta palabra, ahí en Romanos capítulo 14, versículo 11, hermanos, dice,
porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Escrito está, ¿no es cierto? Quedó escrito ahí en Isaías, quedó algo irrevocable, algo que no se puede mover. Escrito está, dice que ante mí se doble toda rodilla y toda lengua confiese. Allá Isaías dice, jurará toda lengua. Y acá dice, toda lengua confiese que Jesucristo, toda lengua confiese a Dios como el Señor de nuestras vidas. Amados hermanos, el Señor nos bendiga en esta hora. Bendigo a cada uno de ustedes en el nombre del Señor y declaremos al Señor en todas las áreas de nuestra vida como mi Señor, como nuestro Señor, como el que gobierna toda nuestra vida. Yo le autorizo al Señor para que gobierne todo lo que tenga que ver con mi vida. Gracias al Señor. Oremos, hermanos, por esta palabra. Amado Dios, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, aquel que usted lo exaltó hasta lo sumo, aquel, Dios mío, que nosotros hasta el día de hoy le reconocemos como el Señor de nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesucristo vamos delante de ti, dándote gracias, Señor, dándote gracias porque usted nos ha entregado esta palabra a nosotros, porque el mundo conoce muchos dioses y se hace dioses y fabrican dioses y ellos se imaginan dioses y ellos se creen dioses. Pero nosotros, usted nos enseña por su palabra que nosotros no tengamos más alto concepto de sí que el que debemos tener. No nos podemos endiosar, no nos podemos creer más importantes que otros porque usted dio la vida y para usted todos somos iguales. Señor, en el nombre de Jesús, en esta hora, le doy gracias por la palabra que usted nos ha entregado en este día. Gracias, Señor, porque usted nos enseña que para el mundo hay muchos dioses, pero para nosotros, sin embargo, para la iglesia hay un solo Dios, Jesucristo, del cual proceden todas las cosas, de allá vienen todas las bendiciones, de allá viene todo lo bueno, de allá viene todo lo que me edifica, de allá viene todo lo que necesito para ser un buen siervo, un buen esclavo suyo, Señor. Padre, ayúdenos para servirle en todo momento. Ayúdenos, Señor, y que su Espíritu Santo en nosotros siga trabajando y su palabra, Señor, nos vaya bendiciendo en cada momento y vamos avanzando en la gracia suya, Señor. Le declaramos a usted el Señor de nuestros corazones, de nuestras vidas. No tan solo el Señor del universo, sino que le declaramos el nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro Rey que gobierna sobre nosotros. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Alabado sea el Señor.